Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa en el que vamos a hablar de un tema tan importante, maneras, formas de evangelizar. Y estamos en este nuevo programa y estamos aquí, estamos en directo, expectantes por los comentarios que nos vais a hacer llegar a través de la página web, a través de YouTube. ¿Y por qué? Porque realmente contamos con cada uno de los oyentes. Necesitamos interactuar con vosotros. Y tengo aquí una invitada muy especial. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente juntas. Siempre, como digo, es un placer poder estar en este lugar. Es de mucha bendición para mi vida y sí, tal como vos decís, este programa promete mucho porque vamos a hablar sobre las maneras y las formas de evangelismo de hoy en día y es algo súper bonito y creemos que mientras más dudas tengas y quieras compartirlas con nosotros, mucho mejor, porque así este programa se va a hacer más ameno. Claro que sí, porque como decíamos anteriormente, no solamente somos dos, somos todos los que estáis conectados al programa, formamos parte de este programa y es muy importante que nos comentéis vuestros comentarios, que nos escribáis y que nos digáis lo que os parece, las preguntas que tengáis, lo que os parezca, lo que os venga a la mente, ¿no? Relacionado con el tema. Exacto. Adriana, vamos a hablar las formas de evangelizar, ¿vale? Sí. Pero antes tengo un tema muy importante que yo creo que debe salir del corazón de la Iglesia. Para ti, ¿cuál es la importancia de evangelizar en este tiempo? Vamos con el primer tema. Pues yo creo que eso en realidad se basa en que todos hemos sido llamados a predicar de lo que hay en nuestro corazón. Y más que evangelismo, porque tal vez los oyentes, y ahí les lanzo la primera pregunta, si me dejas, yo creo que puede haber gente que nos esté mirando y diga, ay, pero ¿qué? Esto es repetir puras palabras para que yo me las aprenda y me las cuentes y no sé qué y no sé cuánto, y es un cuento, y al final, no, el evangelismo no es tal como la religiosidad de ser evangelista, sino que lo estamos hablando de hablar la palabra de Dios, de hablar lo que vivenciamos en nuestro corazón. Y me parece que la primera forma de evangelismo no es la nuestra hacia los demás, sino la de Dios hacia nuestro corazón. Él es el que viene primero y conquista nuestro corazón. Le conocemos, le amamos y luego nosotros, gracias a eso que tenemos, a eso que sentimos, podemos impartirlo y compartirlo a quienes nos rodean en todo tipo de ambiente que sea. Entonces la pregunta sería, tanto si sos cristiano como no, ¿qué es evangelizar para ustedes? ¿Qué es evangelizar? ¿De qué se trata? O si no sabes de qué estamos hablando, pregúntanos. Puedes hacer tus comentarios, como dijo Elizabeth, en el email que está apareciendo aquí debajo, en el WhatsApp. También te puedes descargar la aplicación de Revelación TV, que es muy importante para nosotros. Así que es un tema súper importante y bonito. Claro, como estábamos viendo, la importancia de evangelizar en este tiempo es algo que tiene que salir del corazón, ¿vale? Si no hay amor, si tú no has experimentado el amor de Dios en tu vida, no puedes evangelizar. Evangelizar simplemente es hablar de Jesús, de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida a otros, para que otros conozcan y sepan que hay esperanza, que en Cristo hay esperanza, que Dios tiene más para darte, que Dios tiene más para ayudarte. Creemos que el evangelismo es tan necesario porque simplemente con el hecho de compartirte a ti que estás oyendo testimonio de cada uno de nosotros, por ejemplo, cómo Dios me sacó de la depresión, cómo Dios te ayudó, Adriana, en momentos difíciles, simplemente contando tu testimonio, tu historia de lo que Dios ha hecho contigo, ya estás impactando la vida de la persona que te oye. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de desavenencia, lleno de tristeza, lleno de circunstancias tan difíciles, y es importante transmitir esperanza y fe. La palabra de Dios nos enseña de que por la boca tenemos poder para destruir y poder para dar vida. Cuando nosotros estamos hablando de Cristo, hablando del Evangelio, estamos transmitiendo la fe. Y volviendo al primer tema de la importancia de evangelizar en este tiempo, Adriana, ¿crees que el evangelismo se está llevando a cabo en la Iglesia como debería llevarse? ¿O crees que se está apartando un poco? Bueno, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta.
creo que estamos en las dos ramas. Creo que como en todo en nuestra vida y en cada programa que tenemos la posibilidad de hablar, sea el tema que sea, creo que tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Yo creo que las instituciones de iglesia en este momento, en este tiempo histórico en el que vivimos, no se basa en encerrarnos solo en cuatro paredes, sino que se basa en la persona de afuera, en salir justamente a eso, a impactar vidas. No, como te digo, no somos una religiosidad que sale a impartirte un mensaje para que te lo memorices y te conviertas y todo esto de que... No, le llamamos evangelismo, justamente evangelismo es dar buenas nuevas, eso significa. Y lo que queremos compartirte son las buenas noticias que Dios puede también hacer en tu vida e impactar tu vida. Y de eso se trata. Y yo creo que en las iglesias lo que está pasando hoy por hoy, en este tiempo, es justamente eso. Que a veces es muy bonita la reunión de los domingos, es muy, muy lindo. A esto lo hablo en general, ¿no? Nosotros estamos ahora con mi esposo y junto contigo compartiendo en la iglesia Roca Eterna y nos encanta porque tienes el ministerio de evangelismo ahí y la verdad que está activo y es tan bonito ver cómo está esa necesidad de querer ir a compartir afuera a los demás todo lo que Dios tiene pensado para hacer con tu vida y lo que está haciendo con la nuestra también. Pero creo que es eso, es un poco el equilibrio, manejar esto de que, nos congregamos todos los domingos felices y contentos, pero ¿qué pasa con los que están afuera, no? Es que es lo que estábamos iniciando al principio del programa. Si tú tienes gratitud a Dios, si tú estás alegre por lo que Dios ha hecho en tu vida, sale. Sí. Vemos mucho en la palabra de Dios como mujeres, hombres que fueron sanados, liberados, restaurados por Jesús, no podían callar, tenían que decirlo, tenían que transmitir. Entonces, no lo hacemos como una religión, como coger personas para la iglesia porque necesitamos personas, no, lo hacemos por amor. Porque es cuando tú experimentas algo tan poderoso como es sanarte de una depresión, sanarte de una enfermedad, restauración de matrimonios, ver cómo tus padres o cómo tu familia se reconcilia. Cuando tú experimentas eso, tú tienes que hablarlo. Totalmente. Es tan importante hablar, porque le estás dando también herramientas a la gente para que ellos entiendan que no se ha parado, que hay más, que hay esperanza y que hay más cosas por alcanzar. Yo no sé si a los que estáis escuchando, algunos tal vez no conocéis de Cristo, simplemente nunca habéis escuchado hablar de Jesús o simplemente veis el camino de la fe como algo de religioso. Yo quiero transmitirte de que el camino de la fe no es una religión. Religión es cuando algo se te impone, cuando algo tienes que hacerlo porque sí. Te hablamos de una relación de gratitud. Cuando tú estás con tu pareja, con tu marido, tú estás casada, yo estoy casada, y hay un amor genuino, hay un amor... Bueno, es verdad que en los matrimonios hay de todo, pero hablo de un matrimonio sano, ¿vale? Sí. Hay un amor genuino, hay un amor bueno. Tú tienes alegría y tú cuando hablas con otro dices, pues mira, estoy feliz porque mi esposo, porque esto, porque... Entonces tú estás comentando de lo que tú estás viviendo con Jesús y cómo Dios está impactando tu vida y cómo quieres que otros conozcan a Jesús. Exacto. Porque amas a Jesús y Él te ha transformado y te ha cambiado. No es vamos a la iglesia, vamos a hacer esto, no, es una alegría que has vivido, un testimonio, ¿no? Es eso, es justamente eso, tú lo dijiste en pocas palabras, lo que me has resumido en la idea. Es esto mismo, no se trata de ganar miembros y de que la iglesia sea súper grande y una mega iglesia, porque no nos sirve de nada si en verdad en tu corazón cada domingo que visites la iglesia no te llevas lo necesario que es Cristo mismo, es ser ministrado por Dios y conocerlo a Él. Que en fin eso es lo que queremos, tanto con la iglesia, con las actividades que tenemos dentro y fuera de ella, con el evangelismo mismo e incluso con este canal. Porque esto que estamos haciendo hoy es una manera también de llegar a tu vida y a las vidas de los que nos están viendo y oyendo. Cuando nosotros transmitimos la fe, no estamos buscando personas convencidas.
personas que se Exacto. convenzan de que lo que estamos hablando es... No, estamos buscando personas convertidas. Convertirse a Jesús es una experiencia que nadie te la puede enseñar. Es una Exacto. experiencia personal. Personal. Que nadie te puede decir, es así, es así, es así. No, te podemos hablar de nuestra experiencia. Eres tú el que oye, el que tiene que tener una experiencia personal con Jesús y por lo tanto convertirte a Él Exacto. y depositar tu fe en Él. Exacto. Y vamos a un texto en la palabra, si nos lo puedes poner, en Romanos 1:16. ¿Por qué he puesto este texto? Porque es algo que siempre ha tocado mi corazón, porque no me avergüenzo del Evangelio, Ajá. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Cuando hablamos de que no me avergüenzo, es que es tanto el amor, la gratitud, necesidad la de querer necesidad de decir. que otros escuchen a Cristo, que no me avergüenzo. Es verdad que siempre hay que ser sabio, porque a lo mejor hay personas que no quieren escuchar y hay que respetar. Totalmente, Estamos aquí para totalmente. respetar, no para Sí. imponer. Sí. Pero es una alegría cuando, no sé, cuando alguien tiene un testimonio que contar, pues mira, me he sanado, o mira, estoy más contenta, tengo más gozo. Es normal que salgan las palabras de tu boca. Totalmente. Eso es tan bello porque el amor de Dios realmente cuando toca tu corazón y no es algo que alguien te dice y te comenta, mira, como decías tú, se tiene que ir por aquí o aquí, o ya nos convertimos en este club social de que para entrar a este club te tienes que portar así, tienes que hacer esto, tienes que decir tal rezo, tienes que seguir esta oración, y para los pecados no sé qué. No, al contrario, se trata de una libertad plena en la que puedas conocer el corazón del Padre y saber que Él está para ti, que te ama así tal como sos. Ese es el mensaje que queremos transmitirte siempre y que puedas venir a Él, no para ganarte a ti como una persona más, sino para que tú conozcas el cielo mismo, a Dios mismo y que tu alma sea salva para Él. No para nosotros, no para la iglesia y es tan maravilloso porque de verdad cuando Dios te toca y inunda tu vida como cuando nos pasa con el primer amor, es como que necesito compartirlo. Pasa siempre cuando estás de noviecita y estás en los primeros pasos de tu relación, antes de comprometerte, antes del casamiento, siempre es como, ay, quiero presumirlo porque es que me encanta todo lo que es conmigo, y así tal cual pasa con Dios. Es tan bello lo que Él nos porta en nuestros corazones, lo que nos derrama en nuestras vidas, que es una necesidad de querer compartirlo. Pero para eso siempre tenemos maneras y formas de hacer las cosas. Tratamos, como vos decías, de no confrontar, de no impartir, de no... impartimos sí, claro, porque te vamos a informar sobre todo esto, pero intentamos no ir al choque, siempre hacerlo contacto y siempre cuando la persona lo quiere recibir, no en una situación de obligación, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, a todos los espectadores que nos estáis escuchando, por favor, mandar vuestros mensajes a 3.revelación.com, revelaciontelevisión.com y al WhatsApp 634-607-980. Está aquí abajo y mandar todas vuestras peticiones, todas vuestras preguntas. Tengo una pregunta para ti, oyente. ¿Es importante evangelizar en este tiempo? Para ti, ¿alguna vez has compartido tu fe? ¿Te es fácil compartir tu fe? Y mira, tenemos una pregunta de Esteban que dice, ¿qué obstáculos comunes enfrentan los cristianos al compartir el Evangelio? Mira, decirte, Esteban, que todo va a depender de dónde te encuentres. En España hay un tipo de persecución, en África hay otro tipo de persecución, en los países musulmanes hay otro tipo de persecución. Todo va a depender en el lugar donde te encuentres, pero siempre hay obstáculos de que personas no van a querer escuchar. Exacto, o que directamente ya tienen una idea o una religión o algún conocimiento de que lo que nosotros decimos es puro verso, pura mentira o no es verdad o no es la pura realidad. Y si vamos a esta parte científica un poquito, no hay una verdad absoluta, pero la Biblia está casi al 70% ya científicamente comprobada. Entonces, realmente lo que dice la palabra de Dios es real, es cierto, está siendo muy probado. Últimamente hay muchos estudios. Hay muchas evidencias históricas. Muchísimas. Y ya ser más del 50% del estudio es mucho como para no creer que realmente algo de verdad en todo lo que decimos hay. Entonces, por ahí es como está tu corazón.
lo que decimos nosotros. Ahora vamos a compartir un poco todas las maneras que existen para el evangelismo, pero lo que siempre decimos que es que lo importante es que recibas a Dios en la manera que Dios sabe cómo llegar a tu vida. ¿Sí? Porque de todas las que vamos a mencionar en un rato, no a todas tal vez esté tu corazón preparado, o no a todas esas maneras, tal vez alguna te parezca rara o diferente o no sé, hay muchas circunstancias, como estamos diciendo. Lo importante es cómo está tu corazón y si está preparado para recibir a Dios y si lo quieres y lo deseas. Claro, porque realmente no vamos a entrar en la forma, tienes que hablar así o tienes que decir así, Exacto. sino vamos a hablar de los tipos de formas de evangelizar, porque realmente hay tantas formas de evangelizar y hay tantos medios para evangelizar. Totalmente. Por ejemplo, el segundo tema que vamos a hablar es el evangelismo relacional. El evangelismo relacional es simplemente evangelizar a aquellas personas que están cerca tuya, contar tu testimonio, hablar a tus padres de Jesús, a tu hermano, personas que están cerca, que tal vez simplemente con tu testimonio, tu cambio, tu vida, con esa tu es una forma comportamiento de evangelizar. Sería el evangelismo relacional, que es el segundo tema que vamos a tocar. Referente a este tipo de evangelismo, Adriana, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos compartirías? ¿Es más fácil, es más difícil o cómo te has encontrado? Bueno, es lo que siempre hablo. En mi ámbito, por ejemplo, siempre fue un poco difícil el relacional en el sector del trabajo, ¿sí? de lo laboral. Porque claro, como profesora de música, en una escuela en Argentina, la escuela es laica. Tú no puedes hablar sobre religión ni política. O sea, está totalmente prohibido. Entonces ya de entrada hay como una limitación como para poder hablarle a algún niño o alguna familia o algún papi o mami sobre Dios, sobre el amor de Dios y darle la palabra, ¿no? Es complicado, es muy difícil. En mi ámbito laboral, pero yo creo que también el relacional, o al menos he aprendido a lo largo de los años, que a veces no es necesario ni siquiera abrir la boca. Me ha pasado, de hecho, encontrarme con gente en el mismo trabajo que me dicen, no sé qué es lo que sos o lo que haces o qué tenés, pero me gustaría tener lo mismo que vos tenés o ser como sos, no sé qué te hace diferente. Y ya eso es una forma de evangelizar, porque alguien nota que no sos igual al resto, que no, que hay algo diferente. Claro, porque, a ver, la palabra de Dios nos enseña que el evangelismo es a través de la locura de la predicación, ¿no? Porque es una locura, porque hay personas que aceptan la palabra y otras que no. Pero lo que es o sea, lo que no se puede negar, porque habrá personas que acepten la palabra, como digo, y otras personas que no. Pero lo que no se puede negar es el testimonio de la persona. Exacto. Lo que yo he vivido, lo que yo tengo, o lo que yo porto, o lo que yo soy, eso no lo puedes negar. Entonces, cuando tú estás evangelizando de manera, con tu personalidad, con tu forma de ser, ayudando al prójimo, Pasiva, siendo un buen digamos. compañero, Sí. siendo una buena hija, una buena esposa, esa es la mejor forma. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el cristianismo no es una religión. Exacto. Una religión no traspasa el corazón. Exacto. El cristianismo es una relación. Tengo una relación tan profunda con mi Creador que Él me ha cambiado hasta el punto de ser una persona, por ejemplo, de mal carácter a tener buen carácter, o de ser una persona con ira a ser una persona amorosa. ¿Por qué? Porque es un Dios que transforma. Exacto. Nosotros mismos no podemos cambiar, Exacto. pero Cristo nos cambia en Ese nuestra es el forma. Dios que predicamos, exacto. No se trata la mayoría dice, bueno, pero es que tengo que ir a la iglesia y de repente dejar de decir malas palabras. En Argentina, por ejemplo, decimos muchísimas malas palabras. Y me incluyo porque tuve mi parte en mi vida en donde yo decía, ¿cómo yo voy a ir a predicar si de 10 palabras 11 son malas? Y tengo muy malas, Y volvemos muy a lo mal mismo. vocabulario. Tanto poder en la lengua, en la boca. Exacto. Para bueno y para malo. Para bueno y para lo malo. Entonces, animarte a que, sea cual sea tu desafío, no, a lo mejor a alguien, a mí por ejemplo, sí es verdad que me cuesta más a alguien desconocido acercarme y darle una palabra de Dios, pero en mi manera de mi diario vivir, cuando yo dejo que la persona conecte conmigo, sí es verdad que ya me cuesta menos, sí puedo llegar. Entonces hay muchas maneras y no hay un versito
como a lo mejor pensarán muchos de los que nos están viendo, no hay un versito mágico o una recitación mágica que digamos en las calles para que te conviertas. Al contrario, es esta euforia de querer que tengas la misma bendición que tenemos nosotros. Claro que sí. Y volviendo a la pregunta de Esteban, de los obstáculos que te encuentras. Si vamos a la palabra y vemos al profeta Jeremías, él simplemente estaba profetizando, dando una palabra al pueblo, diciendo de que había destrucción en el pueblo y que se fueran a una aldea cercana. Pero en vez de tomar la palabra que Dios le había dado al profeta, lo metieron en una cisterna con lodo, en angustia, en depresión, en ansiedad. O sea, totalmente una cisterna tan profunda que simplemente por transmitir la palabra. Entonces, si eso lo hicieron con los profetas, si Jesús fue a la cruz y resucitó al tercer día por ser la palabra, porque era el verbo, era la palabra, nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios, al hablar la palabra a veces va a gustar y a veces no va a gustar. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en el evangelismo en plazas, nos hemos encontrado personas que nos han insultado, personas que nos han faltado el respeto, personas que nos han chillado. Eso es algo que forma parte del evangelismo, pero nadie está confrontando, simplemente la gente, hay personas que no les agrada escuchar de la fe. Pero no es que se esté imponiendo, tienes que creer, no, simplemente es que hay personas que no le agrada, Entonces, dentro del ministerio, dentro del evangelismo, siempre va a haber persecución, siempre va a haber crítica, siempre va a haber rechazo. Es más, en los ministerios de evangelismo en la iglesia, hay muy pocas iglesias que tienen el ministerio de evangelismo desarrollado. ¿Por qué? Porque la gente se siente avergonzada a salir a evangelizar. Exacto. Le da pereza, le da cansancio. Yo considero que el evangelismo relacional, que es el segundo tema que estamos hablando, sobre evangelismo relacional, es más sencillo porque es un evangelismo en el cual tú estás hablando con esa persona, la estás invitando a casa, tienes una relación con esa persona, tal vez es tu amiga, y ella mismo está experimentando el cambio en ti. Entonces, sin embargo, el evangelismo, que es otro tipo de evangelismo, que ya lo mencionaremos, que no es tanto de relación directa, es en un momento rápido, tienes que transmitir la fe y esa persona tiene que aceptar o no aceptar, o directamente lo que ella quiera, ¿no? Sí. Porque aquí respetamos. Pero el evangelismo relacional, bajo mi punto de vista, el de sentarse a tomar café, empezar a hablar de ti, contar tu vida, es el más fructífero, el que tiene más fruto. Sí. Es más, vemos cómo Jesús se sentaba con los discípulos y les enseñaba. Es necesario transmitir la esencia, ¿no? de lo que somos. A mí, honestamente, es uno de los que personalmente más fácil me es posible realizar. Porque es que soy una persona que conecta muy rápido con toda la gente, me gusta mucho hablar, como ya verán en tantos programas que hemos hecho, me gusta muchísimo hablar, me gusta mucho conectar, pero no obstante, si tengo que hablar en público, delante de mucha gente, por ahí me juega muy en contra los nervios, me es diferente. En cambio, cuando ya conecto con una persona, para mí es uno de los que más agrada a mi corazón. Claro, es con el que más nos sentimos cómodas. Por eso, cuando hay evangelismo, por ejemplo, público, que es el tercer tema, la tercera forma de evangelizar, un evangelismo público. ¿Qué significa evangelismo público? Pues cuando salimos a las plazas, cuando salimos a evangelizar a la calle, cuando hacemos campañas evangelísticas. Sí. Ese tipo de evangelismo es un evangelismo más de impacto. Exacto. ¿Vale? Yo me he encontrado cuando hacemos este tipo de evangelismo que casi siempre hay un alto porcentaje de personas que se le predica el evangelio que ya recibieron la palabra anteriormente. Exacto. No es algo de nueva, sino que como que Dios los está persiguiendo, como que Dios los está llamando y manda a la iglesia para recordarle que hay una llamada a esa persona. Es un evangelismo que impacta más, ¿por qué? Porque es un evangelismo callejero. Exacto. Es de ir a la persona a orar por sanidad, darle una palabra específica o hacer una cruzada, hacer un evento, adoración. Entonces es un evangelismo que también hay fruto, pero no es tanto como el evangelismo relacional. Yo diría que el evangelismo público, el de las plazas, siempre tiene que ir acompañado con un evangelismo relacional. Exacto. O sea, la forma Luego de evangelismo de eso es necesario la consolidación, es muy necesario. El discipulado, no podemos evangelizar sin discipulado. Exacto. Entonces no estamos haciendo nada. Si no hay un seguimiento, pues no, la persona al final se pierde, no sabemos más nada de ella
y no tiene sentido al final. Yo si te largo un mensaje y luego te dejo ahí solo con el mensaje, pues que el mensaje va a llegar vacío, no va a tener fondo. Claro. En cambio, si yo después sigo preguntándote que cómo estás, que te resultó el mensaje, cómo te ha ido, cómo sigues después de esto, o lo que sea que haya sucedido en el momento del impacto del evangelismo, yo creo que es la manera de tener un seguimiento con la persona y de poder decir, wow, esta persona realmente quiere conocer a Dios, ¿no? Claro, y recientemente en la Iglesia Roca Eterna hemos podido hacer ahora una formación de evangelismo, un evangelismo de un equipo nuevo, y aprovecho para mandarles besos a todos. Voy a citar a muchos porque es que son varios, pero bueno, Fernando, Dalis, Esmeralda, Evelyn, cada uno de los que había estado, Marisol, cada uno de los que había estado haciendo la formación. Es algo para ayudarnos a cómo compartir nuestra fe, cómo salir de nuestra zona de confort y compartir a otros que hay esperanza y que tenemos un Dios vivo. No sé si es posible poner algunas fotos. Muy bien. Para hablar sobre, pues simplemente de lo que Dios ha hecho, sí, de lo que Dios ha transmitido. Entonces, en esta semana pasada ya terminamos la formación y la verdad que estamos muy sorprendidos porque, mira, generalmente en las iglesias, como estábamos hablando, cuesta mucho salir a la calle a evangelizar. Es algo que cuesta. Pero hemos visto y nos hemos sorprendido tanto mi esposo y yo, y también con el pastor Jorge, del amor, del deseo de transmitir su fe y de poder hablar a otros de la fe de Cristo, ¿no? Entonces, hay fotos en las que podemos ver cómo estábamos entregando los certificados, cómo hemos salido a la calle preparando equipos, cómo estamos transmitiendo la fe, preparando también a través de la adoración, a través de hacer evangelismo personal, a través de contar nuestra ronda de testimonios, nuestra ronda de predicación. Mira, ahí tenemos la foto con todos, ¿vale? Qué lindo. Y bueno, Dios es bueno y Dios hará grandes cosas, porque la palabra de Dios nos dice que hay que evangelizar en todo lugar, ¿no? Pero ¿cómo vamos a evangelizar a naciones lejanas si no evangelizamos donde estamos? Entonces hay que evangelizar ahora aquí, en nuestra tierra, y salir a evangelizar a otros lugares. Exacto. Porque primero empieza tu casa, primero empieza tu familia, primero empieza tu ciudad, luego extiende a tu país y luego extiende a otros países. Porque muchas veces yo veo en el pueblo de Dios que todos tienen deseo, ¿no?, de salir a otros países, y está bien, porque yo también, y tú también, o sea, tenemos deseo de salir, pero nosotros tenemos que evangelizar aquí, porque, como decía el profeta Jeremías, hay un deseo que me arde hasta los huesos, y es una necesidad, el no poder estar callada, es una necesidad no poder estar callada donde quiera que vayas, con sabiduría, con capacidad también a la hora de entender que a lo mejor la persona no quiere escuchar, pero si la persona quiere escuchar y necesita ayuda y necesita esperanza, es ahí donde se tiene que abrir nuestra boca y transmitir que tenemos un Dios vivo, que cambia, que transforma, y Dios quiere realmente levantar. Estamos regalando la verdad, porque y la verdad les hará libre. Exacto. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿y qué? ¿Hacemos el evangelismo y que ya está? O nos mal llaman, al menos en Argentina siempre tenemos el cantito mal llamado. Es un evangelista, te va a dar un verso y seguro un texto bíblico para que te memorices y llegues a casa y ya está. No. Al contrario, queremos romper con esos paradigmas o esos mitos que nos hacemos en la cabeza de que estamos para convertirte en algo que no sos. No, al contrario, queremos hablarte de que desde quien sos, así como sos, Dios te ama y tiene un mensaje de esperanza para tu vida, para salvar tu alma y tu corazón. Y eso mismo que nos ha regalado a nosotros y que se siente tan lindo, porque de verdad, sí Dios existe, sí Dios se puede sentir, sí Dios te puede hablar, sí Dios te puede tocar el corazón, te puede hacer sentir muchas cosas. Encontrarte con Dios por primera vez es un sentimiento tan hermoso que no acaba ahí, no se acaba más. Es como si dijeras, ya está. Puede pasarme cualquier cosa, pero ya conocí a Dios y sentí esto tan lindo que no me hace falta más nada. Y es literalmente eso. Si te sentías vacío, si te sentías mal, el amor de Dios inunda tanto tu vida que ya no te hace falta más nada. Y ese es nuestro lema para salir a impartir esto que queremos contarte y hacerte saber.
Mira, tenemos un nuevo mensaje de Carlos que dice, ¿de qué manera cambia una comunidad cuando se practica el evangelismo con amor y verdad? Yo creo que lo cambia todo, porque pensamos que el evangelismo es para afuera, pero el evangelismo también es para adentro, porque las personas que están decidiendo abrir su boca, esas personas se están afirmando en el llamado. Porque evangelizar, hablar de Cristo es un mandato para todos. Exacto. No solamente para los evangelistas. Sí. Aquí el mejor evangelista es el Espíritu Santo. Pero Dios llama a todos a hablar de esperanza, a hablar de fe, a hablar de Él. Entonces, cuando se evangeliza, la iglesia crece y las personas de dentro se fortalecen y crecen en el llamado. Mira, yo para este caso que comentas he visto varios ejemplos, tanto en Argentina como aquí, de iglesias que me han impactado muchísimo porque han subido a las redes sociales, que también ya lo veremos, que también es una de las maneras, pero ellos comparten y suben todo el trabajo que hacen y una manera muy linda de evangelizar también, que no salen, por ejemplo, con el método, por ejemplo, de la caja roja o a predicar a la vía pública de cara a cara. Pero sí tienen un programa, por ejemplo, en la iglesia que viene a ser parte de pues estamos hablando de los dos, tanto del cara a cara e impactar afuera, y una de las formas que dos usan es la inserción social. ¿Qué hacen? Se comprometen con la sociedad. Entonces, no sé, por ejemplo, todos los viernes cocinan muchísimas viandas de comida y van a las urbanizaciones más vulnerables, más pobres, y les entregan a todas las personas que están en situación de calle su vianda con comida, pasan la noche con una comida calentita, les dan frazadas o algo para que se puedan tapar y no morir de frío. Y eso también habla de este evangelismo público. Eso también te hace llegar el mensaje de que Dios no te deja solo. A lo mejor estabas ahí justo y ese era para vos lo más feo, haber tocado fondo, el pozo cenagoso, y llegó alguien y te regaló un plato de comida, te dio una manta y no necesitaste más nada. Conociste con eso el amor de Dios. Tenemos más mensajes. Mira, María Elena dice, ¿cómo podemos vencer el miedo o la vergüenza de hablar de Jesús? Yo simplemente te digo, María Elena, es tan sencillo como recordar en tu mente lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué amas a Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Recuérdalo, piénsalo y lo comunicas. Ya está. Cristo, ¿por qué amo a Cristo? Porque me sanó. ¿Por qué amo a Cristo? Porque restauró mi matrimonio. ¿Por qué amo a Cristo? Porque me quitó de la depresión. Simplemente transmitiendo eso, ya estás transmitiendo la palabra de Dios. Ya estás transmitiendo lo que Dios ha hecho. Es la forma más sencilla y es una forma que nadie puede decir que no es cierta porque es tu experiencia personal y nadie la puede poner en duda. Y hablando sobre las formas de evangelizar, la tercera forma que teníamos anotada, que te has adelantado. Ay, perdón. Adriana, es el evangelismo con acción social. Con acción social. Y es que, bueno, ese es el evangelismo relacional que vimos al principio, ¿no? Que es cuando evangelizas a tus familiares. Este es el evangelismo público, cuando estás evangelizando en plazas o haciendo campañas. Y ahora el siguiente es el evangelismo con acción social. Este tipo de evangelismo es cubrir las necesidades del hambriento, del que necesita, del que tal vez no tiene nada. ¿Por qué? Porque no podemos predicar un evangelio sin acción. Entonces es tan necesario. Cuéntanos. Acá yo te iba a hacer una pregunta con un poquito de confrontación. Y está bueno porque nos va a hacer debatir un poco acerca del evangelismo. Hace algunos años atrás en Argentina se peleaba políticamente por la ley del aborto, ¿no? Y a mí me impactó mucho esto porque ya sabemos, a favor, en contra, hay todo tipo de opiniones y no nos vamos a poner a debatir si estamos a favor o en contra de este tema. No, y lo aclaramos de que estamos hablándolo con el sumo respeto y con la decencia de vida de que si alguien está a favor o en contra no estamos tocando ese tema. Simplemente estamos hablando sobre este ejemplo que te voy a dar ahora, que por ejemplo hubieron muchas organizaciones religiosas que salieron a la calle a marchar en contra de esto,
Y sí está bien, porque si puedo marchar a favor y también puede estar tranquilamente el que marcha en contra, lógico, son dos opciones pero no voy al tema del favor en contra, voy al tema de que se suscitaron situaciones feas en las que los que estaban en contra se peleaban con los que estaban a favor y se generó violencia, se generaron malos tratos, había muchas situaciones que a mí, por ejemplo, me lastimó mucho el corazón, porque yo creo que yo no voy a ganar un alma yendo en contra hacia lo que está votando a favor, no voy a ganarla así, no voy a ir a imponerle mi no porque esté mal o porque no, eso es lo que yo ya conozco y lo que yo ya sé, pero lastimó mucho y hizo como que una mala fama sobre todas las iglesias, sobre todos los cristianos, sobre todos los evangélicos y realmente fue triste porque a muchos nos dejó mal parados por esos hechos, porque claro, los medios son los medios, normalmente siempre mostraban cuando algún hermanito cristiano o religioso se peleaba literalmente a puños con alguien que sí estaba a favor y tal. Entonces aquí coméntanos un poco sobre qué hubieras hecho vos con tu equipo de evangelismo en una situación así. ¿Qué te parece? Pero en una situación de confrontación. Claro, en esto mismo ¿hubieras salido como iglesia a marchar en contra o qué hubieses hecho? ¿Qué tipo de evangelismo hubieras aprovechado para hacer en una situación así que estaban las dos posturas? Pero vamos a ver, en una situación de violencia nosotros no debemos salir, ¿vale? Nosotros estamos para predicar el evangelio desde el amor. Ahí está. Y desde el amor y de la misericordia. Entonces, si va a ser una cosa confrontativa, nos salimos. Ahora, si va a ser una cosa para ayudar a mujeres a tomar decisiones, porque a lo mejor estén inseguras, porque hay que ayudarlas sí, pero siempre desde el amor. O sea, nosotros no podemos evangelizar confrontando. Es más, cuando hacemos evangelismo en la calle, una de las cosas que hemos visto en la formación es que intentar siempre de hablar a las personas que están escuchando la adoración, que estén escuchando los testimonios, que estén pendientes, que estén o sentadas observándonos o simplemente colocadas porque están interesadas. ¿Por qué? Porque de esa forma es más sencillo y esa persona no la estás abordando tanto. Exacto. ¿Vale? Entonces, el evangelismo no es confrontar, pero te voy a decir algo, a veces confronta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con personas, estamos también hablando con espíritus, ¿vale? Entonces, habrá personas simplemente que le estés hablando de Jesús, como a mí me pasó en el Raval, que yo estaba hablando a una persona sin techo de Jesús, y decía, porque Cristo es poder, porque Cristo... Y esa persona empezó a moverse así, y se empezaron a manifestar los demonios en ella. No era uno, eran muchos demonios. Empezó su cuerpo empezó a moverse y no se podía controlar. Entonces, recordar también que cuando nosotros estamos haciendo evangelismo, no estamos haciendo evangelismo a personas. Hay una lucha espiritual y por tanto en esa lucha espiritual tenemos que llevar la armadura y tenemos que saber cuándo hablar y cuándo no. Pero el ataque siempre va a estar. Exacto. Como te decía, el profeta lo tiraron en la cisterna, luego gracias a Dios el eunuco lo sacó y ya pudo, Dios lo restauró, Dios lo colocó, Dios le ayudó, pero siempre los grandes hombres de Dios han sufrido persecución. Sí. Si no sufres persecución, algo siempre no está funcionando. Claro, Quiere decir que el enemigo no eres una amenaza para el enemigo. Sí. Entonces, no hay que confrontar, pero tampoco apoyar el pecado. No. Eso no, por eso yo dividí al principio y especifiqué de qué estaba hablando, simplemente del hecho de ya la violencia generada entre una opinión y la otra. Es un mal testimonio, estamos dando muy mal testimonio. Exacto, porque de hecho salían muchos con pancartas con el nombre de su institución, de su iglesia, de su asociación y yo me quedaba como, por favor, ¿qué estamos haciendo? Es lo que estamos haciendo anti-evangelizando, asustando a la gente. Mira, tenemos... otra pregunta que dice... Excelente. No sé si la ha leído Isabel, ¿sí? No. ¿En qué consiste el evangelismo relacional y qué lo hace efectivo? Pues lo que estábamos hablando, evangelismo relacional, hablar a personas que de tu entorno, de tu trabajo, tu familia. ¿Por qué lo hace efectivo? Porque esa persona te va conociendo de poquito a poquito, va entendiéndote, va viéndote, va observándote, va viendo y dice, mira, tiene las mismas pruebas que antes, pero no se cae, no lo pasa igual. Mira, cuando nosotros vamos a Cristo, vamos a pasar a veces por tormentas,
Pero Dios tiene una promesa y es que no te va a dejar caer, va a estar contigo en toda situación, te va a ayudar. Y muchas veces dirán, bueno, claro, creen en Jesús porque eso les da paz, les da calma y realmente el creer en Jesús, como digo al principio, es una relación con Dios y que nadie te puede hacer dudar de ello, porque todo el mundo sabe, aquellos que creen en Dios saben que hay algo que les habla, que les ayuda, que los levanta, que les ayuda a seguir y entonces ¿cuántas personas estaríamos locas? Exacto. Entonces estamos todos locos, ¿no? Ajá. Entonces, como digo al principio, la locura de la predicación. Las personas que no creen en el Evangelio piensan que es locura, pero las personas que creen piensan que están... O sea, yo hablo de mí, yo me siento... yo muchas veces miro atrás y digo, si yo no tuviera a Cristo, yo estaría perdida. Yo igual. Yo estaría muy mal. Es Cristo el que me ha ayudado. Sí, de hecho, las aflicciones siguen agrandando un poquito lo que decías. No es que te vamos a convertir al cristianismo como siempre nos dicen, esto lo digo entre comillas y lo parafraseo porque es lo que son las frases que normalmente nos encontramos cuando salimos a las calles a predicar. Ay, que estos te quieren convertir y tal. No es convertirte a algo. Y sí, no nos hacemos cristianos para dejar de tener aflicciones. Convencerte, no es convencerte o persuadirte. O para es que vivir seas tú con milagros Dios todo el tiempo, no. estar en constante paz o lo que sea. No, te traemos a este camino porque no es lo mismo y te lo dice una persona que a diario sufre con su carácter y también con las cosas que le pasan cotidianamente en la vida. Vamos a tener aflicciones, enfermedades, altos y bajos, cosas que no se nos van a dar, sueños frustrados, un montón de cosas, depresiones, adicciones, todo lo que hay en tu vida malo que hoy lo ves como, uy, no, esto ni con Dios lo voy a superar. Bueno, déjame decirte que aún siendo cristiano también la tenemos, porque estamos en un mundo, somos humanos y estamos en un mundo donde el mal está y existe y el enemigo lo saca a la luz siempre. Pero con Dios lo sobrevivís de diferente manera. Estás seguro, estás confiado en que aunque estés en lo más profundo de tu pozo, sea cual sea su nombre, siempre vas a salir. Me viene a la mente el texto de cuando está Jesús en la barca y están los discípulos durmiendo. Jesús estaba durmiendo y de repente empieza la tempestad y están todos asustados. Jesús, Jesús, Jesús. Él se levanta y dice, hombres de poca fe, para la tormenta, lo para todo, queda todo en bonanza, queda todo tranquilo y le dice, pero ¿por qué dudáis si estoy aquí con vosotros en la barca? Entonces, la diferencia es que cuando tú estás sin Cristo, viene la tormenta y te angustias, te ahogas, piensas lo peor, no hay esperanza. Pero cuando tú estás con Cristo, Él está en la barca y no vas a caer de la barca. Él hace una promesa contigo de que de la barca no vas a caer, porque Él te sostiene y Él te levanta. Totalmente. Hablando del evangelismo con acción social, decirte que para mí es un evangelismo imprescindible. Porque el ayudar al hambriento, ayudar a la viuda, ayudar a las personas que necesitan. Por ejemplo, ahora tenemos el proyecto de ir a África, donde no hace falta irse a África. Aquí mismo también tenemos lugares donde hay necesidades. Pero, por ejemplo, ahora el proyecto más que tenemos ahora es en agosto, que nos vamos a África, vamos a llevar comida a los niños, vamos a llevar zapatos. Agradecer desde aquí a todas las personas que nos han apoyado, porque tenemos tanto material que ahora tenemos la duda de cómo lo metemos en las maletas. Dar gracias a tantas personas, mira, me vienen a la mente, es que son mucha gente, el pastor Jorge, vosotras, Juan, Amanda, Marisol, Alba, es que son incontables, es que son mucha gente, y perdonad si me dejo, porque seguramente me dejaré alguna, pero estoy súper agradecida y estamos súper agradecidos de que nos apoyéis, porque estoy segura de que Dios va a hacer grandes cosas allí con esos niños. Y es tan importante evangelizar dando al hambriento. Porque ¿de qué vale predicar la palabra de Dios si esa persona tiene hambre? Exacto, no es que no va a... No, vale, sí, la palabra es lo más importante, pero esa persona tiene hambre. Claro, no va Hay que darle de comer. Esa persona no tiene zapatos, esa persona está pasándolo mal. O amigas aquí, por ejemplo, que no pueden. ¿De qué le predicas el evangelio si no ayudas a tu amiga, por ejemplo? Totalmente. Estamos para ayudarnos. De eso se trata. Esa es la forma exitosa
digamos, para evangelizar a alguien. El poder decir, oye, que estoy aquí, contás conmigo, lo que necesites, voy a apoyarte, voy a estar para vos. Y que esa persona sienta que tiene un respaldo y que diga, wow, sí, realmente me siento acompañado, estoy en este problema, pero no me siento solo. Tenemos otro mensaje, Adri. Qué lindo. De Jorge. ¿Cómo se puede practicar el evangelismo público con respeto y sabiduría? ¿Contestas tú o contesto yo? Pues empieza tú. A ver, antes he dicho, nosotros, por ejemplo, te voy a hablar de lo que hacemos nosotros en la calle, ¿vale? Yo me formé hace 15 años, 15 o 17 años, en el ministerio de Redbox, ¿vale? Me formé en el liderazgo de ellos y entonces empecé a crear equipos. He creado equipos en muchos lugares, ¿vale? Gracias a Dios la formación la he ido dando en muchos lugares y he levantado varios equipos. La forma que nosotros tenemos, con el tiempo yo la he ido modificando, porque con el tiempo vas aprendiendo. Exacto, ¿vale? te vas adaptando. Es subirnos a una caja, ¿vale? Nosotros empezamos siempre con música para atraer a las personas se acercan, luego pasamos la ronda de testimonios, nos subimos a la caja y contamos nuestra experiencia, nuestro testimonio. Luego contamos una predicación con un objeto. Ahí, por ejemplo, estaba predicando sobre una situación, si ves la señalización de prohibido, sí. Una situación que me pasó, que estaba en una calle de dirección prohibida y vino la policía y me multaron y eso me hizo a mí pensar en mi vida normal cuando nosotros estamos caminando sin Dios en la vida y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, como puede ser el odio, la mentira, el engaño, todo eso que a Dios no le agrada, estamos caminando en sentido contrario a Dios. Entonces, aplicar objetos para que la gente lo vea. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no queremos tampoco abordar a la gente y tampoco vamos a machacar a la gente, claro. Porque no es así. Pero nosotros estamos haciendo nuestro evento y las personas que se acerquen son las personas que le evangelizamos. Incluso ha habido personas que se han quebrantado, personas que Dios las ha sanado en la calle, personas que se han puesto contentas de escucharnos, no son cristianas, pero sienten paz. Sí. Otras personas que se han puesto a pegar voces porque están alcoholizadas o porque no les gusta, pero siempre nos acercamos a la persona que está parada y escuchando e interesada, que haya un interés, porque lo que no podemos hacer es forzar a nadie, no estamos aquí. Totalmente. Dios es un caballero. Exacto, caballero, y además venimos a impartir justamente su libertad, su amor y su libertad. Amén, amén. Y vamos a ver, mira, de José dice, ¿cómo fue la primera vez que compartiste tu fe con alguien? Wow, qué buena pregunta, José. Contesta tú, yo no me acuerdo ya. Uy, la primera persona... Uy, es para pensarla, ¿no? Bueno, esta tal vez no sea la primera, porque honestamente no me acuerdo porque llevo mucho en el camino, pero que me haya impactado mucho fue de una compañera en la universidad que nada, ella tenía una orientación sexual diferente a la nuestra y en un momento dado ella se me acercó y me dijo, yo nunca me había separado de ella, siempre nos tocaba hacer los trabajos grupales juntas y tal, y yo siempre estaba para ella, o sea que no hacía diferencia, porque también hay algo muy mítico, que es que nosotros no compartimos con ellos o les hacemos de lado o no. No compartimos el pecado, no lo aprobamos, pero eso no quiere decir que no le hablemos, que no nos relacionemos, que no nos hagamos en amistad, que no tienen nada que ver o que no lo amemos a la persona. Que no amemos a la persona y no queramos ayudar a la persona, que no queremos y no queramos transmitir la fe. Dios te ama, porque Dios ama. Tal cual, exacto. Entonces recuerdo que a mitad de año ya llevábamos muchos trabajos grupales hechos juntas y a mitad de año me dijo, no entiendo cómo, porque en la facultad era de público conocimiento que yo era cristiana, cómo puede ser que existan cristianos como vos que no nos den la espalda a nosotros o que nos hagan sentir un bicho raro, o que estamos mal de nacimiento, o que lo que sea que nos suelen decir normalmente los religiosos. Y me recuerdo que pude conectar con ella de tal manera que pude orar por ella
ella pudo sentir realmente a Dios en su corazón. Y lo aceptó a Cristo. Y aceptó a Cristo. Qué bueno, qué bueno. Tenemos otro mensaje, sí. Adriana, mira, de Tina Díaz. Dice, hola Elizabeth y Adriana, muchísimas bendiciones y gracias por vuestra palabra. Me llenan de mucho gozo. Wow, y volviendo, saludos, un beso Tina, de verdad, gracias por tu mensaje. Volviendo a las formas de evangelismo, hablamos del evangelismo público, el evangelismo con acción social, el evangelismo misionero. Exacto. Por ejemplo, el decidir ir a otras naciones para evangelizar de Cristo, el salir de tu zona de confort, ir a otros países, el hablar a otras naciones de Jesús, es algo también muy importante. Y por último, el último tema es el evangelismo creativo y digital. Hoy en día con tantas redes sociales, con tantas cosas de TikTok, con tantas cosas, el evangelismo creativo y digital es tan importante y yo creo que hay muchos siervos de Dios que Dios está usando en ese tipo de evangelismo. Puede ser también con arte, pintando, que Dios te esté dando una inspiración y estás pintando, o simplemente puede ser un evangelismo a través de TikTok o un mensaje. Yo creo que después del tiempo de la pandemia, ustedes los que nos están viendo y escuchando me llamarán loca, pero destaco que lo positivo que ha tenido esta pandemia, ¿sí? Algo positivo, porque todos lo miran como wow, que estuvo súper mal, negativo, es que nos movió a todos, sobre todo los cristianos, de nuestra zona de confort, de estar siempre en estas cuatro paredes de la iglesia, y nos movió un poco a reconectarnos con la tecnología para poder llegar a las casas de los que no podíamos reunirnos. Y abrir nuestra boca y transmitir nuestra fe de manera sencilla. Exacto. Porque muchas veces se piensa que el que predica tiene que saberse la palabra. Es muy importante saberse la palabra y que aplique en tu vida. Pero hablando, o sea, yo a esas personas, esas personas que tienen temor, habla. Haz un vídeo y mira, Cristo me ayudó, Cristo me sanó, Cristo hizo esto. Exacto. Eso va a impactar las vidas. Exacto. Y yo reto a los espectadores que nos estáis escuchando. Os voy a hacer un reto a cada uno de los que estáis escuchando. Yo os reto a que esta semana decidáis orar por 3 personas que no creen en Jesús. Poner en vuestra mente. Que hagáis algo diferente. También os reto a que hagas una muestra de amor. Cuando veas necesidad a tu alrededor, entregues algo que necesita esa persona. Y también les reto a que cuentes tu testimonio a una persona que nunca lo has hecho. Haz estas 3 cosas, o sea, ora por 3 personas, haz una prueba de amor dando a alguien que necesita, y la tercera, cuenta tu testimonio a alguien que nunca le hayas hecho. Haz esto, practica tu fe esta semana y yo estoy segura que los que están escuchando van a notar cambios en ellos y a su alrededor, porque tenemos un Dios tan bueno, tan fiel, que cuando nosotros hacemos su palabra, cumplimos su palabra, Él se encarga de bendecirnos y de demostrar su amor. Totalmente, totalmente. Es tan maravilloso poder contar sobre Él, hablar de Él y tratar de transmitir lo que Él nos hace sentir en nuestras vidas. Así es que ya tienes unos retos, unas tareas y queremos que las hagas con nosotros entre semanas. Qué ya bueno. Nos contarán en comentarios para el próximo. Y también tenemos un mensaje, a ver, es que hay muchos mensajes. Estoy en búsqueda de captura del mensaje. Dalis, una de las estudiantes, que debo decir que lo hizo genial, dice: bendiciones, mis hermanas. Ay, qué linda, Dalis, te amamos y te mandamos. Ella y su esposo besos. Fernando, yo sé que Dios tiene planes para ellos, muy poderosos. Y bueno, y transmitir desde aquí, en las formas de evangelismo. Hemos hablado de diferentes maneras de evangelizar. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas formas de evangelizar: evangelismo misionero, evangelismo con ayuda social, evangelismo a nuestros familiares, evangelismo público, evangelismo creativo. Todos se unen entre sí. Lo importante es transmitir tu fe, lo importante es hablar de Jesús y dejar que Él transforme tu vida, porque al tú hablar de ellos, tú también te estás ratificando y te estás formando en Él también, porque Dios nos llama a hablar sus palabras. Un último mensaje de 1 minuto. Mi último mensaje es que si realmente conociste a Dios y está en tu corazón y te sentís pleno y totalmente pleno en tu vida, compartas eso que tenés. Que si no sabes cómo hacerlo, orá, decile: Dios, úsame en las vidas que necesites, pero ponete en manos de Dios para que Él ejecute su plan maestro con tu vida, que es hablar a los demás y predicar de su mensaje. Anímate. Claro que sí, hay que animarse a salir, porque la palabra de Dios nos dice que somos sal y luz. Y luz. La sal da
sabor. Exacto. Yo no sé, bueno, habrá personas que no les guste la sal, pero Ajá. a mí me cuesta comer sin sal. Ay, a mí también. Y la luz alumbra, y dice la palabra que no tiene que estar abajo, sino que tiene que estar arriba. Arriba. Quiere decir que no escondas la luz delante de los Exacto. hombres, no escondas quién eres delante de los hombres. Algunos te amarán, otros te odiarán, otros te rechazarán, como a los profetas, como a los discípulos, pero lo importante es ser firmes en lo que tú crees y Exacto. seguir adelante hablando de Él, porque Él es todo. Él lo es todo. Él lo es sí. todo. Que no te avergüence tu pasado tampoco, porque a mí me pasó al principio de cuando conocí a Dios que me avergonzaba lo que ya había sido y decía, no, pero es que la gente ya me conoce por lo que fui, ¿cómo ahora voy a dar un mensaje totalmente diferente? Al contrario, eso es lo que la gente tiene que ver, esa transformación que Dios está haciendo en tu vida. Y recordar a los espectadores que tenemos diferentes formas de poder ver a través de la app para televisión, de la app móvil y en la página revelaciontelevisión.com y en YouTube. Recordarles, por favor, que pueden entrar, pueden ver nuestros programas, pueden interactuar con nosotras, porque realmente este programa no es solamente para la presentadora, la invitada, sino para cada uno de los que estáis aquí, porque queremos compartir, queremos hablar de cosas que son importantes en la vida, de cosas que tal vez en algunos momentos se han escondido o no se han hablado, pero hoy es el momento de que juntos podamos llegar a más vidas, llegar a más gente. Estamos haciendo un evangelismo creativo digital ahora mismo en este programa. Justo ahora. Porque Dios pone medios, pone este canal de Revelación Televisión para transmitir su palabra. Agradecemos a Dios por este medio. Agradecemos y bendecimos este medio. Vamos a hacer una oración por este canal. Sí, ¿Te parece? Sí, justo. ¿Oramos? Sí, sí. Señor, te damos gracias, papá. Te pedimos que bendigas este canal, Señor, ya que le has permitido tener todos los medios, todas las herramientas, Señor, para llegar a más personas, papá, para poder animar a aquellos que no te conocen y también para poder, Señor, llegar con una palabra de ánimo, de buenas nuevas, Señor, a aquellos que ya sí te conocen, papá. Gracias, Señor, por este lugar, Señor, lo bendecimos, papá. Te pedimos que manifiestes tu poder aquí, Señor, que puedas usarlo aún más, que puertas grandes se abran, Señor, para esto, Señor, para el proyecto de todos los que están aquí detrás de cámara, Señor, que toques los corazones que tengas que tocar para que esto siga creciendo y fortaleciéndose, papá. Gracias, Señor, y más gracias, porque sabemos que esta herramienta tú la estás usando y explotando para tu buena obra, papá. En tu nombre santo, Señor. Amén. Y a los espectadores, tal vez tienes temor de hablar de Jesús, tal vez te da vergüenza, te sientes que te van a rechazar, te da temor. Pero debo decirte algo, que tenemos un Dios que bendice, que prospera, que levanta, que restaura. No tengas temor, no te avergüences de lo que eres en Cristo. Porque es ahí, abriendo tu boca, transmitiendo tu fe, es ahí donde tú vas a darte cuenta de tu identidad, de tu propósito y para lo que fuiste creado. Hay muchos evangelistas escondidos que tal vez han callado su boca. Y hoy es el tiempo que abráis vuestra boca, habléis de Jesús, porque Él tiene grandes cosas para vosotros. Y a aquellos que tal vez nunca han conocido de Jesús, yo te invito a que lo pruebes, a que le conozcas, a que hagas una simple oración, a que le digas, Señor, entra en mi corazón, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser un instrumento para ti, yo quiero que me hagas entender quién soy en ti. Y yo te aseguro que si tú vienes con un corazón arrepentido, depositando tu fe en Él, Él va a transformar tu vida, tu casa y los tuyos, porque es un Dios de verdad, de milagros y de sanidad. De verdad, estamos muy agradecidas de poder estar aquí nuevamente en el programa Revelación Televisión. Y les invitamos a todos los oyentes que, por favor, que sigan interactuando con nosotras. Estamos aquí cada semana para escucharles y para debatir de diferentes temas que creo que son importantes en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias para todos. Saludos y bendiciones. Bendiciones. Síganos. Les amamos.